Bendiga grandemente. Nos llena de regocijo estar acá en la frontera del Carmen. Desde aquí, desde el patio, podemos ver a México, el otro lado del río. Baruch Hashem, que el Eterno nos da esta extraordinaria bendición de poder compartir este día de Shabbat aquí con la presencia de varias comunidades. Tenemos la comunidad anfitriona aquí con el Moré Shemuel y su comunidad, su congregación. Tenemos también la comunidad de Moré Shelomo, de allá de el Rita, ¿no? ¿Cómo es? El 20 de noviembre. Okay. Tenemos acá representación de Tapachula con Eliezer y todos los talmidín que están acá. Dentro de un rato nos van a hacer regocijarnos ahí con los cánticos, con la ayuda del cielo. Tenemos acá también la presencia de los hermanos de Pedro y de Marco, ahí de los Shaliahim, ¿verdad? Que están con nosotros hoy. Del Águila, ¿de quién más? De la Vega del Volcán, el Moré, Moshe, que anda por ahí escondido. Allá está, míralo. De Tacaná, está aquí Yehudá representándonos acá a Tacaná, Platanar, Baruch Hashem. Por primera vez también está un tío con nosotros, ahí por ahí, es sobrino del Moré Yehudá de Sur Carolina. Ah, ya lo estamos viendo ahí, que el Hashem te bendiga y te guarde, de gran manera. El Hashem te bendiga y te guarde, aquí un sobrino de Moré Yehudá, de allá de Sur Carolina, Moré Delfino, Baruch Hashem. Bueno, vamos a hablar un poquito de esta segunda enseñanza en la tarde de la Parashá Korah, que es la porción de la Torá que estamos estudiando este día de Shabbat en presencia de toda esta santa comunidad. Decimos como siempre, con permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Rey Hakadosh, Yeshua Mashiach, que su espíritu esté con cada uno de nosotros, con el permiso de todos los morín que ya hemos nombrado y de toda esta santa congregación, y especialmente con el permiso de nuestro Rabí Dan, que la paz sea sobre él. ¿Okay? La Parashá Korah nos habla de una de las rebeliones que se cometieron en nuestro pueblo Israel contra su líder, que fue Moshe Rabbeinu. No fue la única rebelión que tuvo que enfrentar Moshe. Durante esos 40 años en el desierto, Moshe tuvo que enfrentar diferentes rebeliones contra su persona del pueblo de Israel. Pero la rebelión más grave de todas, según nuestro sabio, es la rebelión de Korah. ¿Por qué la rebelión de Korah era la rebelión más grande de todas? ¿Okay? Las otras rebeliones eran precisamente por necesidades. No había agua, los hijos de Israel murmuraban: nos sacaste de Egipto para hacernos morir de sed en este desierto. Fuimos y vimos la tierra prometida, nos asustamos con los gigantes que había allá en la tierra prometida, y hablaron contra Moshe y contra Hashem. Estaban cansados y hastiados del maná y clamaron a Hashem y se quejaron contra Hashem, contra Moshe, porque estaban hastiados del maná. Querían carne, querían comer, a pesar de que tenían rebaño y cabras y un montón de animales, no querían sacrificar esos animales. Bueno, algo así. Pero hubo diferentes rebeliones de nuestro pueblo contra Moshe y contra Hashem. Pero los sabios han establecido que la rebelión más terrible de todas fue esta. ¿Por qué? Porque estaba poniendo en juego no solamente el liderazgo de Moshe Rabbeinu, sino también su don profético e incluso el hecho de que Moshe haya sido enviado por Hashem. ¿Por qué? Porque el argumento de Korah era: todo Israel son sadikim, todo Israel son kedoshim, todo Israel son santos, todo Israel es justo, y la presencia divina mora en todos nosotros.
¿por qué tienes que tú ponerte sobre el pueblo de Israel? ¿Acaso Hashem solamente, acaso tú eres el único consagrado? ¿Acaso tú eres el único sadiquín del pueblo? No, todo Israel es santo. Y por lo tanto todos tenemos capacidad de recibir la presencia divina y hablar de la Torá y instruir al pueblo de Israel. ¿Por qué solamente tú? Estaba poniendo en juego no solamente el liderazgo de Moshe, sino que además de eso estaba poniendo en juego la revelación que Moshe había tenido como profeta único y verdadero. ¿Están conmigo hasta aquí? Basado en esto, es importante que nosotros estudiemos un poquito el principio de autoridad. ¿Ok? El principio de autoridad. Está escrito en nuestra Mishnah Netzarita, en nuestro código real, ¿okay?, que toda autoridad viene de parte de Hashem. ¿Okay? Toda autoridad viene de parte de Hashem. Y por lo tanto, cualquier rebelión contra la autoridad no es una rebelión contra la autoridad, es una rebelión ¿contra quién? Contra Hashem mismo. ¿Por qué? Porque los líderes son representantes de Hashem. ¿Ok? Son representantes de Hashem. Especialmente esto toma mayor sentido cuando hablamos de la autoridad de Moshe Rabbeinu. Vamos a recordar un pasaje extraordinario en las Escrituras. Después que nuestro pueblo salió de la tierra de Misraim, de la tierra de Egipto, dice la Torá que Hashem no llevó a los hijos de Israel directo a la tierra prometida por el camino más corto. Todo lo contrario, Hashem tomó a nuestro pueblo y lo llevó a un acceso arrinconado, un callejón sin salida, pudiéramos decir. Llevó a Israel frente al mar. Y estando frente al mar, Moshe y los hijos de Israel clamaron a Hashem: Hashem, los egipcios vienen detrás de nosotros. Y este mar lo tenemos enfrente. Y Moshe clamó a Hashem, suplicó al Eterno. ¿Y qué ocurrió? Todos conocemos el milagro. Hashem le dijo: ¿para qué clama, Moshe? Coloca tu vara y coloca tus pies sobre el mar. Y Moshe hizo así, y todos conocemos el extraordinario acontecimiento que ocurrió en ese momento. El mar de juncos se abrió, según nuestros sabios, se abrió en 12 caminos. Hay un salmo que dice que el Eterno hizo abrir el mar en partes, en plural. Es decir, el mar no se abrió en un solo camino. Según los sabios, el mar se abrió en 12 caminos para que cada una de las tribus de Israel pasara por un camino dentro del mar. ¿Ok? Es una de las cosas que enseña nuestro Jajamín por la expresión: el Eterno abrió el mar en par. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué nos narra la Torá? Que cuando Israel atravesó el mar cayó sobre los egipcios y los ahogó. Y en ese momento dice la Torá que los hijos de Israel entonaron un canto a Hashem. Y en ese texto dice la Torá: y los hijos de Israel creyeron ¿a quién? A Hashem, y creyeron en Moshe, su siervo. En ese acontecimiento quedó de una manera fehaciente, de una manera notoria, que Hashem estaba con Moshe. Ya Hashem lo había hecho en diferentes ocasiones en Egipto, pero en el mar de los juncos, es la primera vez en la Torá que dice que los hijos de Israel creyeron en Hashem y creyeron en Moshe. Y ahí, por lo tanto, la autoridad de Moshe Rabbeinu quedó establecida como había sido de parte de Hashem. ¿Está conmigo o no está conmigo? Esa misma autoridad quedó ratificada una vez más cuando nuestro pueblo Israel estuvo frente al monte Sinaí. Allí en Har Sinaí, cuando el pueblo de Israel escuchó la voz de Hashem
bajo el sonido de la trompeta, bajo el sonido de los relámpagos, bajo el sonido de todas las cosas, dice allí, los hijos de Israel escucharon la voz de Hashem. Y fue tan extraordinario lo que ocurrió allí en el Har Sinai, que todos nosotros conocemos la historia que dice la Torá, que el impacto causado por la revelación en el monte Sinaí llevó a los hijos de Israel a tener temor y le dijeron a Moisés, ve y tú y habla con Hashem y nosotros no queremos más escuchar la voz del Eterno. Esta fue la respuesta de los hijos de Israel. Moisés, ve y tú y habla con Hashem, pero nosotros ya no queremos escuchar más la voz del Eterno. Sé tú el intermediario. Y ahí en el Har Sinai se ratifica la autoridad de Moisés. Por lo tanto, todo lo que Moisés instruiría a los hijos de Israel, todo lo que Moisés enseñaría a los Bené Israel, sería de parte del cielo. Ya Hashem había confirmado en el pueblo de Israel la autoridad de Moshe Rabbeinu en presencia de toda la congregación de los hijos de Israel. Y por lo tanto, cuestionar la autoridad de Moshe Rabbeinu era ¿qué cosa? Cuestionar la revelación divina, cuestionar lo que lo que Hashem nos había entregado. En otras palabras, rebelarse contra la autoridad de Moshe era rebelarse contra la misma Torá y contra el mismo Hashem. Precisamente eso fue lo que buscó hacer Cora. Obviamente Cora estuvo cegado por un espíritu de error. De eso enseña nuestro sabio que cuando una persona peca es porque un espíritu de locura toma posesión sobre la persona. Cora estaba cegado por un espíritu de locura y ese espíritu de locura no lo hizo ver que no solamente estaba cuestionando la autoridad de Moshe Rabbeinu, sino que además de eso estaba cuestionando incluso la propia Torá y la propia presencia divina. De hecho, en ese espíritu de locura que tuvo Cora, decíamos esta mañana, se presentó delante de Moisés con un talit completamente tejelet, con un talit completamente azul tejelet. Y le preguntó a Moisés, ¿acaso este talit tiene que tener tzitzit? Y la respuesta de Moisés fue, claro que sí, hasta ese talit tiene que tener tzitzit. ¿Y qué hizo Cora? Delante de toda la congregación de Israel, delante de los ancianos, delante de los líderes de Israel, cuestionó la autoridad de Moisés diciendo, tú no sabes nada, este talit es completamente tejelet y por lo tanto no necesitas tzitzit, porque el talit entero es tejelet. Contradiciendo públicamente la autoridad de Moisés delante de toda la congregación de Israel. Permítame decir algo como paréntesis. ¿Ok? Permítame decir algo como paréntesis. Un talmid nunca debe contradecir a su maestro públicamente. Si tú crees que tu maestro de Torah está errado en algo que está instruyendo, enseña a nuestro sabio, debes tomarlo aparte y preguntarle con respeto qué opina sobre esto y mostrarle tu posición para hacerlo entender de su error. Pero públicamente, un Talmid Torah no puede contradecir públicamente a su maestro de Torah. Eso es un grave error, una grave ofensa que está prohibido por nuestros Jajamim. ¿Ok? Y esto lo digo como paréntesis.
Si ustedes en algún momento me ven a mí enseñando algo que está raro en la Torá, o alguno de los morí que está acá, o alguno de los que se les da la oportunidad para enseñar la Torá, y ustedes ven que está enseñando algo errado, es su deber tomarlo privadamente y hacerle ver su error de una manera respetuosa. No se puede contradecir a un líder públicamente. ¿Ok? Eso es importante que lo tengamos en mente. Pero ¿qué hizo Cora? Públicamente, ahí delante de todos, desafió a la autoridad de Moshe Rabbeinu. Y con ese acto no solamente estaba desafiando la autoridad de Moshe, sino que estaba dando a entender que todas las leyes que Moshe había dictado al pueblo de Israel no habían sido por revelación divina, sino por la propia iniciativa de Moshe Rabbeinu. Cuando el mismo pueblo de Israel le había dicho a Moshe, Moshe, ve y tú y todo lo que te diga Hashem, ve y dínoslo, reconocemos tu autoridad, ve y dinos todo lo que te diga Hashem. Ahora Cora está desafiando esa autoridad y está cometiendo un grave error delante de la congregación de los hijos de Israel. Por lo tanto, amados, la autoridad de Moshe estuvo en juego y tenía que ocurrir algo como lo que ocurrió para demostrar que la autoridad de Moshe venía del cielo. Es por eso que Moshe, cuando habló delante de toda la congregación, dijo: si este hombre muere como cualquier otro hombre, incluso si ocurre un accidente y muere por ese accidente en este momento casualmente, Hashem no me envió a mí. Pero si ocurre algo sobrenatural, algo que nadie nunca haya visto, y la tierra se abre y lo traga vivo, entonces todos ustedes sabrán que Hashem me ha enviado a mí, y que por lo tanto la profecía, la enseñanza, la instrucción que yo estoy dando es una instrucción que viene del cielo. Y nos cuenta la Torá que Moshe no había terminado de hablar esas palabras cuando la tierra se abrió, los tragó vivos al abismo y se volvió a cerrar. Es decir, no fue un terremoto que ocurrió y que abrió una grieta y se cayeron ellos y quedó la grieta abierta. No, la tierra se abrió debajo de ellos, cayeron al abismo y se cerró inmediatamente, mostrando de que lo que había ocurrido era algo sobrenatural y que por lo tanto la autoridad de Moshe era una autoridad, ¿qué cosa? Verdadera. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Algo allá? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué había hecho Moshe por los hijos de Israel? ¿Qué había hecho Moshe Rabbeinu por los hijos de Israel? Moshe, en la parashá pasada, la parashá Shelach Lechá, que hablaba acerca del acontecimiento de los espías, hay un midrash que habla acerca de la intervención de Caleb ben Yefune. ¿Ok? Estaban todos los espías murmurando y la congregación de Israel estaba molesta por el informe. ¿Ok? Ya la congregación estaba en un plano de molestia por el reporte que estaban dando y había euforia en ese momento. ¿Ok? Dice el midrash que Caleb buscó la manera de poder intervenir y que toda la congregación de Israel le prestara atención. ¿Qué hizo Caleb ben Yefune? Caleb ben Yefune se paró delante de la congregación y dijo: no solamente esto nos ha hecho el hijo de Amram. Como que iba a traer más acusaciones, ¿ok? Como que iba a traer más acusaciones sobre Moshe. Digo, no solamente esto nos ha hecho el hijo de Amram. Y cuando logró hacer que toda la gente volteara y escuchara y lo mirara y le prestara atención, porque estaban esperando que el hombre lanzara más leña al fuego, que le tirara más piedras a Moshe,
Entonces dijo Caleb en Jefune, Moshe nos sacó de Egipto. Moshe nos hizo atravesar el mar por lo seco. Moshe nos hizo recibir la Torá en el monte Sinaí. Moshe nos ha guiado por este desierto. ¿Y ustedes se atreven a rebelar contra él? ¿Por qué traigo esto a colación? ¿Qué ha hecho por nosotros Moshe? Moshe nos sacó de Egipto. Moshe nos abrió el mar y pasamos por lo seco. Moshe fue el instrumento de Hashem para que recibiéramos la Torá. Moshe Rabbeinu fue el instrumento de Hashem para que nuestro pueblo Israel fuera guiado por el desierto. ¿Conoces tú a alguien más que haya hecho lo mismo por ti? ¿Conoces tú a alguien más que haya hecho lo mismo por ti? Vamos a hablar, por ejemplo, del caso de nuestro Rebbe Hakadosh Yeshua Mashiach. Nuestro Rebbe Yeshua fue el instrumento que Hashem utilizó para que su enseñanza, su palabra, despertara en nuestro corazón el amor y el temor al Dios de Israel. A mí siempre me gusta decir estas cosas con la seriedad y con la determinación que esto se merece. Ninguno de nosotros, antes de conocer la Torá y conocer el judaísmo, ninguno de nosotros jamás y nunca había escuchado de Maimónides. Mucho menos de Rashi, mucho menos de Nachmanides, mucho menos de Breslev, mucho menos de Schneerson. De ninguno de ellos habíamos escuchado nunca en nuestra vida. Por lo tanto, ¿de quiénes fueron las enseñanzas que despertaron nuestra alma, nuestra Neshama, para buscar del Dios único y verdadero? No fue Breslev, no fue Chabad Lubavitch, no fue Maimónides, ni Nachmanides, ni Rashi, ni ninguno de esos sabios que respetamos y que valoramos y que amamos sus enseñanzas. Pero tenemos que ser conscientes que las palabras que despertaron nuestro corazón fueron las palabras que tenemos hoy escritas, las palabras de nuestro Rebbe Hakadosh Yeshua Mashiach. Si Yeshua fue el instrumento que Hashem utilizó para despertar nuestros corazones y buscar del Dios de Israel, ¿cómo nosotros podemos rebelarnos contra ese que fue instrumento de bendición para nuestras vidas? Negar a Yeshua y respetarlo llamándolo Yeshu, decir que él es un engaño, una mentira, que no existió, etcétera, etcétera, es cometer una rebelión a la misma altura que cometió Cora en esta parasha. Es cometer un tipo de rebelión, un pecado terrible como el que cometió Cora en esta parasha. De hecho, permíteme recordar un principio importante en el judaísmo. ¿Qué enseña este principio del judaísmo? El judaísmo enseña, es lo que dice el judaísmo, basado en uno de los acontecimientos que nos narra la parashá, la Torá, perdón. Dice la Torá, dicen los sabios, ¿por qué Hashem no usó a Moshe para traer las 2 primeras plagas a Egipto?
¿Cuáles fueron las dos primeras plagas que vinieron a Egipto? A ver. ¿Cuáles fueron las dos primeras plagas que vinieron sobre la tierra de Egipto? ¿Cuáles fueron? Número uno, la plaga de la sangre. El agua se convirtió en sangre. ¿Y cuál fue la segunda plaga? ¿Cuál fue la segunda plaga? Las ranas. ¿Por qué Moisés no fue el que golpeó el río para que estas dos plagas vinieran y sacudieran Egipto? ¿Por qué fue Aarón y no Moisés? El resto de las 8 plagas, Moisés fue el instrumento de Hashem para que vinieran estas plagas a Egipto, a Misraim. Pero las dos primeras plagas, la plaga de la sangre y la plaga de la rana, el instrumento no fue Moisés, sino que fue ¿quién? Aarón Jacob. ¿Por qué Aarón? ¿Sabe qué enseñan nuestros sabios? Porque el río Nilo fue instrumento para la salvación de Moisés. Y por lo tanto Moisés no podía levantar su mano contra el río. Siendo el río algo inanimado, algo que no siente, el río no se va a ofender, el río no va a llorar, el río no tiene sentimiento, es algo